Hola, soy Nahuel Mijal y la idea de este video es mostrarles el Arturia Pigments, mostrarle un par de las funcionalidades y por qué es tan interesante como es, ¿sí? El Pigments es un sintetizador multimotor, es decir, tiene muchas formas de hacer sonidos, particularmente tiene tres, ¿sí? Dentro del motor tenemos modo analógico, modo tabla de onda y modo sample, ¿sí? Tenemos dos de esos motores en paralelo que nos van a permitir justamente pasar esos motores por un filtro o por dos filtros, formas en serie o en paralelo, y luego con sus propios efectos, cosas bastante interesantes, ¿sí? Tenemos muchos moduladores, o sea que vamos a poder modular esto de muchas formas distintas, así que vamos a ver un poco un overview de qué puede hacer el Sinte y qué tiene de copado. Entonces, vamos a un template default, ¿sí? Y con esto tenemos un sonido completamente básico, ¿sí? Una sinusoidal. Está en modo tabla de onda. Vamos a cambiarlo por ahora al modo analógico, ¿sí? Así vamos al clásico sinte sustractivo analógico. ¿Qué nos permite esto? El motor analógico tiene tres osciladores que funcionan un poco como si fueran los osciladores de un mini, ¿sí? No tiene las mismas exactas formas de un mini mode, pero está un poco inspirado claramente en esa estructura donde tenemos tres osciladores y el oscilador 3 se puede usar para modular al 1 y al 2. Entonces vamos a poder modificar la afinación de cada oscilador, subir el volumen de cada oscilador por separado, ¿sí? Básicamente como la etapa de mixer del Minimoog. Desafinarlos entre sí tranquilamente. Tenemos ruido, podemos modular. Este botón de FM nos permite modular con ruido o con el oscilador 3 distintas las afinaciones de los distintos osciladores, ¿sí? Y nos permite hacer un sonido completamente clásico, ¿sí? Podríamos agarrar y usar el filtro y ponerle algún modulador como el envolvente 2 en este caso, y tendremos un sonido bastante clásico. Ahora bien, esto es una de las cosas que podemos hacer. Tenemos varios modelos de filtro, tenemos varios modelos de osciladores, así que vamos a ir rápidamente cambiando un poco el uso. Vamos a volver a cargar el default y en este caso vamos al motor de tablas de onda, ¿sí? Las tablas de onda son una forma de poder modificar el timbre a través de un control que se llama posición. Entonces, en lugar de elegir una sola forma de onda, como elegimos en un sinte sustractivo común y corriente, en un sinte de tabla de onda vamos a poder elegir esta tabla, ¿sí? Un conjunto sería de formas de onda, y vamos a poder cambiar de forma fluida el timbre utilizando la función de posición. Ahora bien, podemos hacer que no sea fluido, ¿sí? Podemos hacer que cambie más como un switch, que así funcionan los primeros sintes de tabla de onda por el caso. Y no solo podemos ver la tabla completa, también podemos ver la onda que estamos escuchando, ¿sí? La forma de onda que estamos escuchando, el timbre. Y esto también nos va a permitir ver distintas cosas que vamos a poder hacer con los controles que están acá abajo. Ahora bien, yo podría agarrar y modular esto, ¿sí? Entonces, para modularlo lo que voy a hacer es hacer clic en el más. Esta es una forma. Hay varias formas de acceder a la modulación en este sinte, eso está bárbaro. Pero una de esas formas es justamente hacer clic en el más y enviar la modulación que querramos. Podríamos elegir el LFO1. Podemos controlar cuánto estamos enviando justamente con este control.
O si no, la otra forma de poner un modulador es elegir el modulador que queremos usar y enviarlo directamente en cada pote, ¿sí? Entonces tenemos un sintetizador de tablas de onda bastante clásico hasta ahora en cómo usarlo. Mandamos un modulador a el control de posición. Y podemos, bueno, en este caso vamos a bajar un poco el rate del LFO. Ahora bien, no solo vamos a poder modificar la posición de la tabla, sino que vamos a poder hacer distintas cosas con el sonido que estamos utilizando o con la tabla en sí misma. Y para eso tenemos todos los controles que están debajo, ¿sí? Modulación de frecuencia, modulación de fase, distorsión de fase y wavefolding. ¿Qué es cada una? Bueno, vamos a simplificar un poco esto nuevamente, ir solamente a la sinusoidal para poder ver qué hace cada uno de los procesos y ver justamente cómo varía el timbre modificando distintos parámetros. Entonces, control de modulación de frecuencia lo que hace es, tenemos acá un modulador que es otro oscilador que nos va a permitir justamente modular la frecuencia de ese oscilador de forma lineal o exponencial. Sí, esto es básicamente cómo funciona la modulación de frecuencia en un sintetizador modular, ¿sí? O en un sintetizador analógico. Ahora bien, si queremos algo más parecido a lo que puede hacer un sintetizador FM, tenemos este control que es el de modulación de fase, que es efectivamente la técnica que usa el DX7 o que usa el Synclavier. Entonces, si cambiamos la afinación del modulador, vamos a cambiar el timbre del oscilador principal. También tenemos un control de distorsión de fase, algo parecido a lo que hace un Casio CZ, ¿sí? Es como un poco un best of de los distintos sintetizadores que fue haciendo Arturia, que son básicamente sintetizadores clásicos. Entonces, en este caso, distorsión de fase, podemos modular el acumulador de fase, así que es como el centro o el corazón del oscilador. Y generar distintas formas de onda. Cambiando esto, cambiamos justamente el tipo de distorsión que tenemos. Sí, y obviamente con distintas formas de onda cambia completamente el timbre, ¿sí? En este caso estamos en una sinusoidal, usando otra tenemos otro tipo de sonido. Una cosa que es interesante es que podemos mandar justamente este oscilador de modulación a modular justamente la distorsión de fase o el wavefolding que ahora vamos a ver, y no solamente a controlar directamente el amount o la cantidad de distorsión de fase, que obviamente podemos usar un modulador para modificarlo, pero en este caso estaremos usando algo a velocidad o a frecuencia audible. Entonces es un sonido bastante distinto. Y finalmente tenemos wavefolding, ¿sí? Que básicamente, como el nombre lo dice, dobla la onda de cierta forma. Que es una clásica técnica de síntesis West Coast, ¿sí? Como en el Buchla Music Easel. Entonces, o incluso en el Mini Brut o Micro Brut de Arturia, ¿sí? También hay una especie de wavefolder que es
control justamente que tiene la triangular Metalizer hace básicamente esto. Tenemos varias formas de folding, ¿sí? Una más agresiva que la otra básicamente. Y lo interesante es que podemos usar todas al mismo tiempo, ¿sí? Tranquilamente podríamos poner un poco de distorsión de fase y un poco de wave folding. E incluso si yo cambio la forma de onda o la posición de la tabla a la triangular, tenemos un sonido bastante parecido a una voz. Y podemos usar esto como un principio para hacer un coro. Entonces, para darle más cuerpo, más cantidad de voces, lo que podría usar es el control de Unison. Entonces podría poner básicamente más voces, o directamente usar el control de Super, que es más parecido a lo que tiene un Roland JP8000. Y ahora sí podremos usar la envolvente al amplificador. Podemos cambiar la curva del envolvente un poco. Usar el filtro para controlar los armónicos, sí, un uso bastante aburrido del filtro en este caso, pero y podríamos modificar la afinación con un LFO, ¿sí? Podremos modular justamente un poco la afinación para hacer una especie de vibrato. Vamos a hacer eso. Vamos a hacer que, perdón, vamos a hacer que el LFO se reinicie con cada tecla. Y obviamente esto lo podemos pasar por los efectos, ¿sí? Tenemos varios buses de efecto, podemos hacer distintos ruteos de efecto, pero en este caso vamos a hacer algo bastante simple. Vamos a ir a un chorus y un poco de reverb. Ahora, como tenemos dos motores, o sea, tenemos básicamente dos formas de sonido, podríamos tranquilamente copiar el que ya hicimos ahora, ¿sí? Y pegarlo en el motor 2. Entonces tenemos exactamente el mismo timbre en el otro motor, y lo que vamos a hacer es bajar una octava y en este caso bajar un poco las ondas alternativas de Unison, ¿sí? O sea, las distintos osciladores que estaríamos escuchando, bajarlos para que sea un poco más centrada la afinación. Por eso tampoco le pusimos la modulación. Podríamos haberlo copiado con la modulación del LFO, en este caso no lo vamos a hacer. Entonces incluso, no solo podríamos hacer esto de esta forma
relativamente compleja. Podríamos también simplificar un poco el trabajo si vemos que si queremos hacer un sonido más vocal, tenemos una herramienta dentro del filtro que es un filtro formante. Entonces podríamos elegir justamente el filtro formante para tener vocales mucho más fáciles de distinguir. Y podremos también cambiar la vocal que es súper simple con este control de morph. De hecho podemos hacer que con cada tecla cambie un poco la vocal. Entonces para eso vamos a usar otro modulador, en este caso el Random 1. Vamos a hacer esto así para que nos dé distintas vocales, y lo que vamos a hacer es justamente controlar con los distintos controles que tenemos cómo va a funcionar. En este caso lo que yo quiero es que cada tecla tenga una vocal distinta. Entonces lo que voy a hacer es que se dispare con cada tecla, ¿sí? Cada vez que se toca una tecla se va a disparar, y voy a hacer el rate extremadamente lento. Vamos a hacerlo directamente controlando los hertz y llevarlo a algo muy lento. Entonces con cada tecla cambia justamente el morphing. ¿Sí? Vamos a modular un poco más, así tenemos más vocales para usar. Podemos usar otro modo de random, sí, tiene 3 tipos distintos. El Turing permite justamente hacer una especie de loop, porque funciona como el Turing Machine, que es un módulo muy conocido para Eurorack, o un tipo de módulos muy conocido para Eurorack. Podemos usar un sample and hold directamente. Que usando ruido blanco como fuente y cada tecla como trigger va a ser más sencillo lograr un efecto similar. Bien, ¿qué más podemos hacer con esto? Vamos a ir de vuelta al default, y una cosa muy interesante es que justamente la forma en la que está conectado todo el sinte nos permite hacer o usar como un sinte de costa oeste. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos en este modo wavetable, tenemos un oscilador con distintas formas de modificar cómo suena, ¿sí? Pero también tenemos este oscilador modulador, entonces tenemos lo que en muchos sintetizadores de costa oeste llamamos oscilador complejo. Entonces, si yo uso la modulación de fase, la de frecuencia, vamos a la de frecuencia en este caso, y el wavefolder, tenemos básicamente lo que podemos usar en algo como el Music Easel. También podemos usar justamente la tabla para cambiar la forma de onda, o la distorsión de fase, que genera un efecto similar en este caso en particular. Y eso lo sacamos a un filtro. En este caso, uno de los modelos que tenemos de filtro es justamente modelo Low Pass Gate, ¿sí? Que es una mezcla entre un amplificador y un filtro, pasabajos, y es la forma clásica de modificar el nivel y el timbre o el tono dentro de un sinte de costa oeste. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a venir acá, voy a extender el release bastante, voy a poner una forma de onda un poco más rica, ¿sí? Entonces y lo que voy a hacer es modificar el nivel del filtro 1, fíjense que ya no es el cutoff, es el nivel, con la envolvente 2 en este caso.
Sí, vamos a hacerlo un poco menos. Ahí va. Entonces voy a hacer este envolvente un poco así. Y puedo cambiar el tipo de backtroll. ¿Sí? Si yo bajo el decay lo más bajo posible, se va a notar más. Sí, básicamente lo que está haciendo Arturia acá es modelar un componente en particular que permite justamente que la caída no sea tan directa. O sea, si mandamos un pico en lugar de mandar una curva, se va a curvar por este componente electrónico. En este caso es una emulación, pero suena bastante interesante. Vamos a dejarlo así. Y lo que vamos a hacer entonces es, usando la envolvente 3 en este caso, vamos a modular el FM. Y lo que voy a hacer con eso es, voy a agregarle un poco de reverb. Y voy a aprovechar que tenemos un secuenciador interno para jugar un poco con el mismo. Entonces vamos al secuenciador. Y eso lo que puedo hacer es, por ejemplo, cambiar el pitch. ¿Sí? Vamos a hacer una secuencia un poco azarosa. En este caso, básicamente como está cromáticamente, no es la mejor melodía del mundo, aparte no la pensamos, la verdad. Pero lo que podemos hacer es cambiar la escala y elegir una escala en particular, o incluso armar una escala. Y vamos a elegir una en particular, por ejemplo esta. Y tenemos controles para cambiar la octava, para cambiar el velocity. En este caso no estamos usando el velocity para modular nada. Probabilidad de trigger, o sea, podríamos decirle que algunos triggers no suenan, o algunas suenan a veces nada más. Vamos a hacer esto un poco más rápido. ¿Qué tan largo es el gate? En este caso no cambia demasiado, sí, porque no estamos usando el sustain en las envolventes. E incluso podemos hacer sliding. Con algunas notas. También algo que podemos hacer justamente es darle un poco de azar, tanto a las notas como a las octavas, como a la probabilidad, como al slide, ¿sí? Entonces vamos a ir haciendo secuencias que no sean siempre exactamente iguales, que obviamente lo podemos ir transponiendo con el teclado. Así que es bastante interesante toda esta parte, tanto el secuenciador como los efectos, como poder armar una especie de synth West Coast acá adentro, y con muchísimos moduladores, ¿sí? Tenemos
varios de teclado, de hecho podemos usar MPE, que en un ratito lo vamos a ver. Tenemos también 3 envolventes, 3 LFOs, 3 generadores de funciones que pueden funcionar como LFOs o como envolventes. 3 generadores de random, de azar, ¿sí? 3 combinators que nos permiten justamente combinar de distintas formas los moduladores para hacer algo distinto. Y macros, ¿sí? 4 macros que podemos usar para controlar varios controles juntos, o podemos ponerlos o controlarlos directamente con un controlador MIDI y en cada preset que armamos tener los controles que vamos a necesitar para tocar en vivo. Ahora bien, vamos a ver el último motor que tenemos acá adentro, ¿sí? Vamos a ir a default de vuelta, que es el motor de samples. Y este motor nos permite no solamente disparar samples, en este caso un sample de piano, sino que también podemos hacerle varias cosas a ese sample, como por ejemplo tratarlo de forma granular, o sea que funciona como un sintetizador granular, técnicamente lo es. O incluso podríamos, bueno, hacer que suene con Unison, poner un resonador, usar un poco de distorsión digital tipo bit crash, y podemos modular con el oscilador de modulaciones que está acá a la derecha directamente la frecuencia o la amplitud a través de un ring modulator. Así que vamos a probar varias cosas. Lo primero que voy a hacer es usar esto básicamente para hacer un sonido granular. Entonces prendo el motor granular, y fíjense que tengo varios controles en los cuales puedo cambiar la densidad, o sea, básicamente la cantidad, tenemos un límite, ¿sí? Pero la cantidad de granos, el tamaño de cada grano, cada grano va a ser modulado en volumen, digamos en nivel, con lo que llamamos una ventana, ¿sí? Es básicamente una función que ponemos para que no sea tan chocante cada sonido, o sí, si queremos, pero que pueda ser un poco más suave la transición. Tenemos varias ventanas distintas y podemos cambiar incluso la forma de esa ventana, o sea, la simetría de esa ventana, para que sea un poco más agresivo, más suave. Sí, todo depende de lo que necesitemos con este sonido. Además de eso, fíjense que tenemos varios controles, y esos controles hacen alusión a la posibilidad de meterle valores azarosos en cada grano. O sea, cada vez que se genera un grano, cada vez que se genera un sonido nuevo, que la afinación sea un poco distinta, que empiece en lugares distintos. ¿Sí? Si yo subo este control, lo que hago justamente es hacer que se puedan hacer granos en distintas partes. Yo también podría modular el start para lograr algo similar, pero de esta forma se encarga el motor directamente y no tenemos que usar los moduladores que tenemos. También podemos hacerlo con el pitch. Tenemos un control de dirección. Esto nos permite que los granos se generen para adelante o para atrás. En este sonido en particular no tiene tanto sentido, pero en un sonido mucho más complejo es mucho más evidente. Y esto en realidad es un control de probabilidad. La probabilidad está en la probabilidad de que los granos salgan para adelante o que salgan para atrás. 50-50, 100% para adelante, 100% para atrás. Incluso podemos hacer lo mismo, darle un poco de azar a el volumen de cada grano y el tamaño. Sí, y esto le podemos sumar justamente tanto un poco de Unison, que en este caso en síntesis granular es un poco raro, tomando en cuenta que básicamente ya lo está haciendo el control de densidad. Pero podríamos, por ejemplo, modular la frecuencia.
o usar un modulador de anillo. Entonces lo que podemos hacer con esto tranquilamente es, vamos a hacer algo sencillo. Y como tenemos dos motores, podremos tranquilamente en el segundo motor usar también un motor de samples y, por ejemplo, elegir, vamos a guitarras, ¿sí? Un sample de una guitarra, ¿sí? En este caso una acústica de acero, cuerdas de acero, ¿sí? Y algo interesante que podemos hacer con esto es no solamente reproducir el sample, sino también podemos poner hasta 6 samples. Sí, vamos a hacer exactamente eso. Vamos a ir a guitarra de vuelta. Y voy a usar en este caso la versión alternativa del mismo sample, ¿sí? Vamos a poner esto solo. Entonces, podemos poner varios samples y podemos o seleccionarlos, que no es particularmente lo más divertido del mundo, o podemos hacer que se modifiquen según el velocity, ¿sí? Según las teclas del teclado. O sea, podemos poner básicamente un multisample de hasta 6 samples, tanto por velocity como por tecla. Podemos tener un control de selección de sample, o podemos hacer que roten básicamente en un round robin. Entonces cada vez que toco la tecla me va cambiando para generar variaciones en la cuerda. Esto es bastante útil, más que nada si queremos hacer algo más realista. En este caso es más que nada para mostrar la funcionalidad, pero igualmente agrega un poco de algo interesante. Entonces vamos a prender el otro motor. Y obviamente a este también tranquilamente podríamos modular la frecuencia o distorsionar con un discrasher. Y obviamente tenemos el control de filtro, tenemos dos filtros, podríamos usarlos en paralelo, podríamos por ejemplo pasar el motor 1 por un filtro, el motor 2 por otro, o podríamos trabajarlos en serie. Hay distintos modelos y tenemos incluso un filtro tipo peine. Que funciona como una especie de resonador, o sea que podríamos hacer algo similar a modelado físico de guía de ondas. Tenemos filtros tipo el Matrix 12, tipo el SEM, como el Minimode. Tenemos un phaser dentro de los filtros que podemos poner.
Y obviamente vamos a poder modular justamente el filtro en este caso usando alguna de las envolventes. Y algo muy entretenido de esto es que, como decía, como podemos usar las distintas formas y podríamos poner, por ejemplo, que el motor 2 salga por el filtro 2. Con lo cual el filtro 1 solo afecta al sonido granular que estamos haciendo con el piano. Y esto nos permite hacer cosas como, por ejemplo, usar distintas modulaciones para modificar este filtro sin que moleste o sin que modifique el sonido de guitarra. Ahora, una de estas modulaciones que podemos hacer justamente es aprovechar que este sinte permite MP, ¿sí? Vamos a prenderlo, ¿sí? Por eso también estoy usando Bitwig y no algún otro DAW, ¿sí? Porque Bitwig tiene MP nativo y estoy usando un Seaboard. ¿Qué es el MP? El MP es expresión polifónica MIDI, es una forma de controlar a través de MIDI instrumentos de forma mucho más expresiva. O sea que lo que nos permite justamente es, por ejemplo, que cada nota tenga su propio pitchbend, que se pueda usar el aftertouch por cada nota por separado, y distintos controles, control de timbre, hay varios controles que se pueden usar. En un Seaboard hay 5 controles distintos, en el nuevo instrumento de Roly hay 4, en el Osmos hay 4 creo que también, o 5, con lo cual tenemos varias formas de controlar directamente con el teclado sin tener que usar potes. Y una de esas formas justamente es el control de expresión. Yo podría usar el control de expresión, por ejemplo, para modificar el modo del filtro. O podemos usar el aftertouch. Vamos a usar eso porque no tengo conectado un pedal en este momento, no estaría andando en realidad. Vamos a usar el aftertouch entonces para controlar justamente esto. Perdón. Esto. Y obviamente también podemos hacer el resto de las cosas que nos permite el MP. Y obviamente este sonido tranquilamente lo podremos pasar por los efectos que tenemos en el motor de efectos. ¿Sí? Un poco de delay.
Así que bueno, esto fue todo. Esto es más que nada para acercarles un poco cómo funciona el Pigments de Arturia. Y nos vemos en otro video.